Ok, lo que vamos a estudiar es, aunque sea una parte, en realidad es re cortito, es realmente cortito, de un discurso hasídico del Rebbe, que el Rebbe lo pronunció el 10 de Tammuz, Tafshim Memches, en 1988, en Parshas Jukas. Y obviamente tiene que ver con la Parsha de esta semana, Parshas Jukas. Es tan cortito el discurso que resumirlo cortito ya es resumen, etcétera, etcétera. Pero básicamente yo lo que veo y lo que vamos a estudiar es dos conceptos en este discurso. Hay más, por supuesto, hay más y lo vamos a ir viendo. Pero básicamente son dos conceptos. Concepto número uno, entender el concepto de juca. ¿Qué es una juca? Que en realidad se traduce como regla irracional. Esta es la traducción, lo que es una juca. Vamos a entender esto en términos del servicio a Dios, cómo se aplica esto en nuestras vidas en forma concreta. Y el segundo asunto que el Rebbe trae, que es un asunto gigante en el pensamiento hasídico, etc., es el concepto de Ratzo Veshoiv. Ahora traduzco, ¿sí? En un minuto. Ratzo Veshoiv. Y este concepto el Rebbe lo va a aplicar a verlo en la vaca roja, que esto es el asunto que se habla al comienzo del discurso y el comienzo de la Parshas Jukas. El Rebbe lo va a aplicar ahí y al final, el último parrafito, el Rebbe dice, bueno, ¿cómo se ve esto en la época de Moshiach? Que es muy interesante, más allá de que obviamente Moshiach es el centro de la vida judía, es lo más importante que hay, etcétera, etcétera. Más allá de todo esto, el Rebbe muestra cómo incluso la muerte tiene algo que ver con Moshiach también. A pesar de que está escrito que en la época de Moshiach no va a haber muerte, no va a existir la muerte, sin embargo, el Rebbe lo va a decir con estas palabras: Dios, todo lo que crea, tiene una razón de ser, y no hay nada que está de más en la creación. Entonces, si Dios creó la muerte, algo tiene de útil, entre comillas. Algo bueno tenemos que poder sacar de esto. Y el Rebbe muestra cómo aplicamos este tema de la muerte, incluso en la época de Mashiach, desde una perspectiva positiva, si pudiésemos decir algo positivo dentro de lo que es la muerte. Este es el Maimar, este es el discurso. Pero de vuelta, es tan cortito que me parece interesante meternos directamente en el texto y ver. Creo que lo podemos terminar en el tiempo que tenemos. De vuelta, Parshas Jukas, 1988, el 10 de Tammuz. El Rebbe empieza citando al Alter Rebbe. Zois Jukas a Toira. Esto es la regla general de la Toira. La Parsha de esta semana empieza con las reglas de la vaca roja. La vaca roja era todo el proceso que había que hacer para purificar a una persona de impureza de muertos. Por supuesto que es interesante una expresión que aparece en muchos lugares en la Toira. Divrei Toira ashirim b'makom echad ve'anim b'makom acher. Las palabras de Toira son ricas en un lugar y pobres en otro lugar. ¿Qué significa esto? Que obvio no se puede explicar todo en todos lados, porque si no tenés que hacer cada clase 50 horas explicando todos los detalles, olvídate. Te lo menciono así rápidamente y seguimos adelante. ¿No sabes todos los detalles? Ok, hay más. Pero no se puede aprender todo en la misma clase, por supuesto. Entonces no vamos a explicar todos los detalles de la vaca roja y la impureza. Ok, es para otra clase. El punto es que existe esta cosa. Y la Toira lo llama Juca. Juca significa una regla irracional. Hay diferentes tipos de mitzvot, tampoco voy a entrar en el detalle de esto. Hay mitzvot racionales y mitzvot irracionales. Tipo no matar, bueno, aunque la Toira no lo diga, ¿viste? La gente sana no anda matando a las demás personas. Y hay reglas irracionales. Todo el asunto de la vaca roja es una regla irracional, no tiene sentido. Pero el Rebbe no se detiene en toda esta cuestión, sino que va directamente al pensamiento hasídico, digamos, detrás de esto, que es que la palabra juca, que significa regla, viene de la palabra hakika. Hakika significa grabado. Esto es lo que el Alter Rebbe dice, explicando un aspecto profundo de esta mitzvah. Grabado. Y el concepto de jukas a Toira, que la Toira está grabada, lo que quiere decir es que es de vuelta. Es que existe un concepto de grabado en la Toira. Y esto se aplica a un nivel de la Toira que trasciende la Torá escrita y la Torá oral. ¿Por qué? ¿Cómo es la cuestión? Al respecto de la Torá escrita, ¿cómo se escribe la Toira? Es un pergamino con tinta. En las palabras del Rebbe hay una escritura de tinta sobre un papel. Y la tinta y el papel son dos cosas separadas. Cuanto más aún todavía
en la toira, como la toira es aquí abajo, física, que claramente la tinta es algo separado del papel. Y por lo tanto podrías separar la tinta del papel, podés borrar. De hecho, escribir un versículo de la toira y después borrar. Lo que no es el caso cuando hablamos de hakika. Hakika significa algo grabado. No podés separar entre la letra y la piedra en donde se grabó esa letra. Son una misma cosa. Esta es la diferencia que hay entre ksiva, escritura, y hakika, grabado. De vuelta, ksiva podría separar entre el material donde se escribió y la tinta, y en grabado no lo podés separar. Esto es lo que el Alter Rebbe menciona sobre qué podemos aprender, ahora vamos a ver en detalles prácticos, digamos, en un minutito, qué podemos aprender de esta frase de la toira, zois jukas a toira. ¿Por qué la toira habla de juka? Porque la toira en realidad es algo grabado. ¿Qué quiere decir que la toira es algo grabado? Lo vamos a ver en un minuto. Antes de eso, el Rebbe se detiene en la explicación de una expresión clásica, que está no solamente en los escritos hasídicos, está en todos lados. La expresión es minei ubei. El Alter Rebbe dice que cuando vos grabás algo en una piedra, ahora lo traduzco, cuando grabás algo en una piedra, ese grabado es minei ubei. Traducción literal del arameo, minei es de esto y bei es en esto. Esa es la expresión clásica. Un grabado es minei ubei. Y está en montones de lugares, en el Zohar, en la Gemara, en el Talmud. El Rebbe se detiene en estas dos palabras. ¿Por qué dos palabras? Y explica así. Cuando vos grabás algo, el grabado es bei, en eso. Es decir, en la piedra misma y no fuera de la piedra. El grabado está en la piedra. Vos grabás una piedra. Bien. Tallás una piedra, etc. Y más aún, no solamente tallás la piedra, sino que el tallado es minei. Es decir, de esto, de la piedra misma y no de algo fuera de la piedra. ¿Qué está diciendo el Rebbe? Parece re complejo, pero en realidad no es tan complejo. Es más más simple de lo que parece. Vos grabás en la piedra y la letra, ¿dónde está? La letra la expresa la piedra. No es algo fuera de la piedra, es la piedra misma. Entonces el grabado ocurre en la piedra y la letra queda mostrada, expresada por la piedra. La piedra misma es la letra. Esto es minei ubei. Así explica el Rebbe la expresión del Alter Rebbe sobre qué significa el grabado. Ya vamos a ver en un minutito, rápidamente, qué quiere decir esto conmigo, que tantas vueltas filosóficas, ¿de qué estás hablando? Lo mismo ocurre en el servicio a Dios. El vínculo y la relación de cada uno con la toira y las mitzvahs tiene que ser no solamente en forma de escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que cumple toira y mitzvahs, sos religioso, qué bueno, pero en realidad la toira y las mitzvahs son algo separado de mí. Está mi vida, mis intereses, mis cosas. Me gusta ir a la cancha, me gusta comer torta, me gusta tomar lejaim. Pará, sos judío religioso. Ok, en Shabbat no voy a ir a la cancha, ok, terrible, pero ok, listo, Dios existe. Y voy a comer torta kosher y el lejaim también, que sea kosher. Entonces vos sos vos y la toira es algo agregado a tu vida. Bueno, no me hinches más, pero lo voy a hacer. No, esto no alcanza. Eso es escritura, donde tenés la tinta y el papel, son dos cosas diferentes. Sino que la actitud, la relación del Yehudí con la toira debería ser, con la toira y las mitzvahs debería ser en forma de grabado. Es decir, que están grabados en la persona misma. ¿En dónde ocurre toira y mitzvahs? No es algo fuera de mí, es en mí. Eso es bei. En la piedra, en mí están la toira y las mitzvahs. Y más aún, minei, este grabado, es decir, tiene que ser de la persona misma. ¿Qué quiere decir esto? Que vos ves a esta persona y decís, ergeita toira id, ahí va un Yehudí de toira. El Yehudí expresa toira, mitzvahs. Dicho de otra manera, la toira y las mitzvahs y el Yehudí no son dos cosas, es una sola cosa. Pero tenés que poder expresar esto, obviamente hay que poder vivirlo. Lo que está diciendo Zois Jukas a Toira, la parsha de esta semana, te está diciendo, te voy a enseñar una forma de vivir el judaísmo diferente de la que estás acostumbrado. No es algo agregado a tu vida, no entendiste. Esto es tu vida. Y no solamente alguna porción de tu vida, esto es todo en tu vida, no hay otra cosa. De manera tal que milímetro a milímetro de tu vida y tu cuerpo expresás Yiddishkeit.
expresa judaísmo. Todo lo que haces, todo lo que pensás, todo lo que decís. No hay cosa fuera de Yiddishkeit, del judaísmo. Esto es lo que significa que está grabado, entre comillas, en tu vida. Y no solamente grabado, de vuelta, minei ubei, estas dos expresiones. No solamente grabado en vos, sino que todo lo que vos sos y hacés expresa judaísmo. No hay un aspecto de tu vida en el cual no estés expresando tu Yiddishkeit, tu judaísmo. La Gemara dice, acá el Rebbe no lo trae, pero la Gemara dice sobre los Talmidei Jajomim, sobre los sabios, las charlas, Sija Beteile incluso, las charlas vanas, comunes de los sabios, también son cosas para estudiar. También son cosas para aprender, porque no hablan de tonterías. Incluso cuando están hablando de algo que parece tonterías, en realidad es una expresión de Toira. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo, porque están tratando de llegar a algún asunto más profundo. Esto es lo que significa este grabado, esta forma de vivir el judaísmo en forma de grabado. La Toira y las mitzvot están grabadas en tu vida, no es algo agregado. Ok, esto es muy complicado. ¿Cómo llegas a esto? Entonces el Rebbe dice, podríamos decir que la capacidad que tenemos para lograr esto, de dónde sacamos las fuerzas para lograr esto, es porque la Toira estaba grabado justamente en las tablas, las lujois. Y las letras en las tablas que Moishe bajó, las primeras tablas, las segundas tablas, etc., eran letras grabadas. Y los 10 mandamientos que estaban en esas letras grabadas en las tablas tuvieron un efecto en todo el mundo. El Rebbe interesante dice, en todo el mundo entero. ¿Cómo sabés que las letras esas no afectaron solamente a los 600.000 judíos que estaban ahí parados o 3 millones de personas? No importa. Sino que afectaron a todo el mundo, como dicen nuestros sabios, que en el momento en que Dios estaba diciendo en el Midrash, en el momento en que Dios estaba diciendo los 10 mandamientos, se escuchaba la voz que salía de las 4 direcciones del mundo. Es decir, que ese grabado que representaron las tablas que Moishe Rabbeinu bajó después de la entrega de la Torá, etcétera, los 10 mandamientos, esto tuvo un efecto en el mundo entero. El Rebbe lo repite, en todo el mundo. Y de ahí se proyecta la fuerza en la persona para que en su servicio a Dios de Toira y Mitzvahs sea en forma de grabado. Entonces acá no estamos diciendo, anda a ponerte tefilin, anda a prender las velas de llaves. Eso es algo, ya está, ya pasamos ese nivel hace rato. Obvio. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo haces? Lo haces diciendo, de vuelta hay que prender las velas. De vuelta hay que ponerse tefilin. Pero Dios, viste, y si no te va a castigar. No, eso no. Así no. Hacelo porque es tu vida. No hay otra cosa fuera de eso. Y a pesar, y el Rebbe dice, ya te dije de dónde sacaste la fuerza, porque cuando Dios entregó la toira, el mundo entero quedó grabado, entre comillas, con esa toira. Todo el mundo. Y a pesar de que este trabajo, el Rebbe ya sabe la pregunta que podemos tener, es avoida gedoila, es muy complicado, no es así nomás, no viene automático. Similar a lo que dice Maimónides, el Rambam, al respecto del servicio a Dios con alegría, que servir a Dios con alegría es avoida gedoila. El Rambam dice, no es fácil, porque viste, siempre hablamos los Hasim, alegría, sí, pero ¿quién te dijo que es así nomás? No es fácil. Aún así, esto no es lejano a la persona. Porque, como explicamos anteriormente, nos fue dada la fuerza para lograrlo. Después el Rebbe hace una referencia a Shnaz Hakel, el año de Hakel, que no voy a explicar lo que es ahora. Ese año que el Rebbe estaba hablando era un año de Hakel, este no. Okay. En particular este año de Hakel, etc., tenemos fuerza para lograr esto con mayor poder, por así decir, porque está la reunión de todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, y el rey lee la toira frente a todo el mundo. Escuchar esto te da fuerzas para lograr este trabajo, de manera tal de poder vivirlo realmente, o sea, vivir el judaísmo como en forma de hakika, en forma de grabado. ¿Se entiende? Bien, eso es punto número 1. Ahora vamos a ir al punto número 2, un poquito más complejo quizás, filosóficamente hablando, pero me parece que es muy interesante. Ahora bien, está explicado en ese discurso hasídico, donde el Alter Rebbe es el que conecta Zois Jukas a Toira. Esta es la regla y racional de la Toira con Hakika. Es el Alter Rebbe el que hace esa conexión. Y el Rebbe acá lo está explicando a su forma, a su modo. Ahí continúa el Alter Rebbe en su explicación que
el hecho de que en la vaca roja, en todo este proceso de la vaca roja, la parsha de esta semana, Parshas Jukas, está mencionado justamente Zois Jukas a Toira. ¿Por qué la Toira dice, esta es la regla de la Toira y no Zois Jukas a para? Esta es la regla de la vaca. Te voy a enseñar leches de vaca roja. Bueno, la vaca, esto, lo otro. No, de la Toira te voy a enseñar. ¿Por qué justamente así? Esto es porque efectivamente para Aduma, la vaca roja y todo lo que está relacionado a eso, que no voy a explicar, esto representa toda la Toira entera. Esa es la regla general de la Toira entera. ¿Por qué? El Alter Rebbe explica que el asunto general de mitzvahs, de preceptos, es a través de que la persona se proyecta, esto va a parecer raro, y yo antes lo mencioné y no lo traduje, ahora lo traduzco, ¿sí? Ahora lo voy a explicar. En la persona todo funciona, y si uno se presta atención, el Rebbe no lo dice así literal, yo estoy adaptando un poquito, en forma de ratzo veshoif. ¿Qué es esto, ratzo veshoif? Estas dos palabras surgen de una profecía de Yehezkel. En el primer capítulo de Yehezkel, él ve una merkava, una carroza divina, nada, vayan a leerlo, es interesante, me yúguene, medio loco. Ok, esto es lo que ve Yehezkel. Y él dice, Bajayos ratzo veshoif. Y los animales, entre comillas, que eran los ángeles, suben y bajan. Ratzoy suben, shoif bajan. Suben y bajan. Que en realidad es el mismo concepto, es igual que acercamiento y alejamiento. Acercamiento, todo en el universo se puede entender así. Te acercás, te alejás, te acercás, te alejás. En todos los aspectos de la vida. En la pareja, hay momentos que estás junto, momentos que estás separado. Con los hijos, momentos que estás separado. En todo, en el trabajo, en un programa también. Momentos que probás, no funciona, te alejás, te acercás. Ida y vuelta. Todo el día es así. Todo el día, ida y vuelta, prueba, error, constantemente. En todas las cosas de la vida. Entonces, volviendo al contexto del Maimar, de nuestro discurso, el Rebbe está hablando de las mitzvahs. Después lo va a aplicar a otra cosa, como yo dije antes, de la muerte. Pero el Rebbe está hablando de las mitzvahs. Las mitzvahs en general son ratzo veshoif. Ida y vuelta. Acercarse, alejarse. Porque acá el Rebbe no explica el detalle. Le dice, anda a mirarlo en Likutei Toira ahí del Alter Rebbe. Pero básicamente lo que quiere decir es, el concepto básico es, haces una mitzvah, te acercas a Dios, terminaste de hacer la mitzvah, volviste a tu vida, a tu modus operandi de lo que sea que tenés que hacer. Después volvés a hacer otra mitzvah, te acercaste, alejás, constantemente. Y podríamos decir que esta es también la razón de por qué las mitzvahs se dividen en general en dos tipos de mitzvot, de preceptos. Tenés mitzvot positivas, cosas que tenés que ir y hacer, y mitzvot negativas, prohibitivas, cosas que no tenés que hacer. Que la raíz y el comienzo de esto son los dos primeros mandamientos, de justamente los 10 mandamientos. Yo soy Dios tu Señor, esta es la fuente de todos los preceptos que hay que hacer, y no tendrás otros dioses, el segundo mandamiento es la fuente de todo lo que no hay que hacer. Que esto, como es sabido, está en el Zohar, está en el Tanya, incluye todos los 248, el primer mandamiento, yo soy Dios tu Señor, incluye los 248 mitzvot positivas, y no tendrás otros dioses, incluye los 365 mitzvot prohibitivas, negativas. En otras palabras, los preceptos negativos son rotzoi, y son separación del mundo. Está yendo del mundo. ¿Por qué? Y porque en realidad si hay cosas en el mundo, para dar un ejemplo tontísimo, si tenés chanchos en el mundo, anda a comértelos. ¿Cuál es el problema? No, viene la teoría y dicen no, eso no. Sepárate, alejate, eso no se puede. Bueno, llegó Chávez, quiero prender un fueguito para hacer un asado. No, eso no se puede hacer. Pero pará, no me dejas, entre comillas, vivir en el mundo. ¿Sí? Correcto, alejate. Fuera. Esto es rotzoi, es alejarse, irse. Esos son los mitzvot negativas. No hagas, alejate. Y por el otro lado, al revés, mitzvot positivas son el concepto de shoif, de proyectarse y estar en el mundo. Sí, agarra una vaca, sácale el cuero y hace tefilin. Hace una mezuzá, ponela en la puerta, anda, hace esto, anda a comer matze, anda, etcétera, etcétera. Tenés que actuar en el mundo. Entonces ahí tenés las dos mitzvot, dos tipos de mitzvot, en realidad representan estos dos tipos de movimientos, alejarse del mundo o estar en el mundo. Acercarse a Hashem, alejarse de Hashem. Y por esta razón, para Aduma es la regla general de toda la Toira. Porque en para Aduma, justamente en esta vaca roja, tenés estos dos asuntos, Ratzoi y Shoiv, en forma clara. ¿Cuál es en forma clara? ¿Qué significa ida y vuelta,
alejarse y acercarse, etcétera, en forma clara en el proceso de la vaca roja, el Rebbe trae del Alter Rebbe, esto representa quemar la vaca roja y transformarla en cenizas. Esto es Rotzoi. Es alejarse, vos tenías tú una vaca que hacía que daba leche y bla, 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 y ahora tenés cenizas. Te alejaste de todo lo que la vaca daba, era, etc. Y Shoiv, el retorno, es el asunto de poner agua mezclado con esa ceniza, aguas vivas con esa ceniza para en la práctica purificar, etc. Esto no voy a entrar en el detalle porque si no vamos a estar horas, pero el Alter Rebbe explica que estos son los Rotzoi Shoiv, ida y vuelta del proceso de la vaca roja, quemarla o usarla para purificar. Entonces, cuando uno quema algo, todo ese humo se eleva, se transforma en cenizas. Esto es como elevarse a Hashem, alejarse de acá. O, de vuelta, por el otro lado, usarla, mezclar esa ceniza con agua viva para actuar en el mundo, purificar a un tipo que estaba impuro. Bien. Por eso, por cuanto en la vaca roja está esto en forma clara, están estos dos procesos, esa es la razón por la cual se llama Jukas HaToira, la regla de toda la Toira, no la regla de la vaca, de toda la Toira, todo el mundo es así. El universo entero funciona así, acercarse y alejarse, acercarse y alejarse. De hecho, hay teorías en la ciencia cosmológica, yo qué sé cuánto, que el universo entero está en expansión y contracción, expansión y contracción. ¿Qué? El mundo entero funciona así, todo. No hay asunto que no funcione de esta manera. Cuando una persona da una clase, también es contracción, expansión, elegís qué decir, qué no decir, qué ejemplo sí, qué ejemplo no. Y así sucesivamente, todo. Podríamos agregar, dice el Rebbe, que este asunto de Rotzoi Shoiv, de alejarse y acercarse, ir y volver, etc., en la mitzvah de la vaca roja, no son solamente los dos asuntos, como dijimos antes, ahora un paso más, de quemar la vaca y, por el otro lado, poner el agua viva en un recipiente, sino que en el quemado mismo de la vaca también tenés estos dos asuntos de Rotzoi Shoiv. Es algo clásico, típico, filosófico, hasídico. Vos tenés las cosas, podés verlas en forma general o podés verlas en forma particular. En este caso, en forma general, hay dos procesos de la vaca roja, quemarla y mezclar la ceniza con agua viva. Y ahora el Rebbe dice, ¿sabes qué? Los mismos dos procesos están en quemar la vaca. ¿Cómo es? El asunto es así. Al respecto del quemado de la vaca encontramos dos partes. Uno, el quemado propiamente dicho de la vaca, que esto representa Rotzoi, elevación, de abajo hacia arriba, porque de vuelta, cuando se quema se eleva todo el humo hacia arriba, etc. Tanto por el hecho de que se está quemando en el fuego, que el fuego mismo representa este concepto de Rotzoi. También el fuego está constantemente mirando, por así decir, elevándose hacia arriba, tratando, entre comillas, de separarse de la mecha. Tanto desde esa perspectiva, porque estamos hablando de quemar algo, entonces el fuego es Rotzoi, es elevarse, como desde la perspectiva de quemar la vaca. No solamente estás quemando algo, sino que estás quemando una vaca. El hecho de que la vaca está quemándose, esto mismo representa Rotzoi, una elevación de abajo hacia arriba, tanto desde la perspectiva del fuego como desde la perspectiva de que estás quemando algo. Ok, esto es un asunto, quemar, elevar de abajo hacia arriba, Rotzoi. Y el segundo asunto es el hecho de que queda ceniza. Ok, vos quemaste algo, todo para arriba, el fuego, el humo, qué lindo. Sí, pero la ceniza quedó abajo. Entonces hay un proceso de, entre comillas, descenso también. Un shoiv, un retorno. Claro, pasa al mismo tiempo. Que podríamos decir, dice el Rebbe, ¿no? Podríamos decir que este asunto de que la ceniza queda y no se quema, esto es shoiv, esto es el retorno, esto es la proyección en el mundo. Sí, hiciste algo genial, fantástico, se fue todo para arriba, sí, pero quedó algo abajo también, la ceniza. Y esto es también el hecho de que la ceniza de la vaca roja justamente es lo que purifica la impureza de muerte. Acá el Rebbe está introduciendo el final del Maimar, que es cortito, pero me parece fantástico. Ahora vamos a ver. Por eso prefiero enfocarme más en esa parte. De vuelta, la ceniza de la vaca se usa para purificar la impureza de muertos. Y más aún, como está explicado en otros lugares, que no solamente purifica la impureza de muerte, que la impureza de muerte es el resultado de la muerte. O sea, el asunto en realidad es que alguien se murió y automáticamente está impuro. Okay. No solamente esto, sino que más aún, a través de esto, a través del tema de la vaca roja, se anula en general el concepto de la muerte
que la muerte es la causa de la impureza de la muerte. ¿Por qué? Porque la ceniza de la vaca roja es justamente este concepto de shoiv, de retorno y de proyección abajo en el mundo. Entonces, dicho de otra manera, ¿para qué creó Dios el universo entero? ¿Para que nos muramos todos? No. Para que haya gente que cumpla mitzvahs. Entonces, la vaca roja, este último pedacito que dijo el Rebbe, que explicó el Rebbe está, por así decir, introduciéndose al último párrafo, que es el que vamos a leer palabra por palabra. Hasta ahora fue mi traducción, pero esto vale la pena leerlo, me parece interesante. Lo que el Rebbe está diciendo es, mira, hay dos cosas acá. Uno es la impureza de los muertos. Pero esa impureza de los muertos es causada por la muerte. Entonces, todo el proceso de la vaca roja no solamente purifica la impureza de los muertos, sino que al ser algo que desciende a lo más bajo, etc., representa shoiv, esas cenizas que bajan, etc., que quedan abajo, esto anula el concepto de muerte en general. Por completo, sí. Si ya hubo vaca roja, ¿por qué sigue habiendo muertos? Porque la 10ª vaca roja la va a hacer Moshiach, así escribe el Rambam. Bueno, por eso nos va a purificar y nos va a... Sí, pero tu pregunta no es exacto lo mismo, pero sirve como introducción para el último párrafo. El último párrafo, si yo tuviese que resumirlo en una frase nada más, ¿sabes qué? Cuando venga Mashiach va a seguir existiendo la muerte. Porque el concepto de muerte no es algo negativo. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, a pesar de que hubo vaca roja, la muerte existe igual. Pero de otra forma. Vamos a ver. Ahora bien, este asunto, esta es la que viene ahora, es la respuesta directa a lo que vos preguntaste. Este asunto lo vamos a ver en forma plena en el futuro por venir. Entonces, ¿tuvimos vaca roja? Sí. ¿Y dejó de existir muerte? No. ¿Por qué? Porque Mashiach no vino. Esa es la respuesta. Bien. Esto lo vamos a tener en forma plena en el futuro por venir. Que entonces se va a anular también el concepto general de la muerte. No solamente la impureza de muerte, sino la muerte. Y automáticamente no va a haber impureza de muerte, porque no va a haber muertos. Y lo que va a quedar del asunto de la muerte, y el Rebbe pone entre paréntesis, porque Dios no creó nada en su mundo, le batala, en vano. Entonces, si Dios creó el concepto de la muerte, algo bueno debe haber ahí. Algo positivo debe tener. ¿Qué va a quedar de la muerte? Solamente lo positivo y la elevación de la muerte. Punto. Ahora el Rebbe explica, ¿sí? Pero ¿qué acaba de pasar? El Rebbe dijo así, existe de vuelta dos cosas, la impureza de muertos y el muerto. La impureza de muertos es causada por el muerto. El tipo se murió, impuro, buenísimo. La vaca roja, ¿qué hace? Anula la impureza de muertos. Ay, qué lindo. Sí, pero ¿sabes qué? También anula la muerte. ¿No? ¿Cómo es esto de anular la muerte? Entonces el Rebbe dice que la idea detrás de esto es porque se proyecta el asunto de la vaca roja y la pureza de la vaca roja en lo más bajo de lo más bajo. Esto es todo lo que dice el Rebbe. Ok, interesante. ¿Lo vi? No. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a ver en forma plena en el futuro por venir, dice el Rebbe. Cuando se anule el asunto de la muerte por completo. Buenísimo. Pero, momento, tenías una vaca, quemamos la vaca, elevación, qué bueno, pero quedó ceniza. Entonces, aplica eso a la muerte. ¿Qué es la muerte? La neshama se va para arriba, se fue, hoy el tipo se murió, ok, listo, otra cosa. ¿Qué quedó? Ceniza, una cosa podrida, el cuerpo. Entonces, si esa cosa que quedó en el proceso de la vaca roja era algo positivo que puedes usar para purificar a alguien, ¿qué queda positivo del muerto? Se pudre el cuerpo, no queda nada, le queda el huesito, no importa, no interesa. Pero, no, ¿qué hay de bueno en todo esto? Se murió alguien, estamos todos tristes. ¿Qué hay de bueno en esto? El Rebbe dice, no entendiste. Cuando se anule la muerte en la venida de Moshiach, eso es la elevación de la vaca roja y el quemado y el fuego, qué lindo, va a quedar la parte buena de la muerte. ¿Cuál es la parte buena de la muerte? Y ahí explica el Rebbe. Y es Shloimar. Podríamos decir así, que esto es como está explicado en otros lugares. El Rebbe trae varias pruebas de esto, es interesante. Al respecto de la elevación, desde el Gan Eden a Tachtoin, el nivel inferior de Gan Eden, al Gan Eden a Elyon, al nivel superior de Gan Eden.
¿Qué quiere decir esto? Hay infinitos niveles de Gan Eden, de paraíso. ¿Qué es el paraíso judío? El típico paraíso nuestro es estudiar Toira y percibir a Dios. Esto es todo lo que hay en el paraíso, no hay otra cosa. No hay comida, no hay bebida, no hay gornisht. Entender a Dios. Bien. Y obviamente esto es un placer enorme, bla, bla, bla. Buenísimo. Pero, de vuelta, hay niveles. ¿Cómo te elevás de un nivel a otro? Ok, nuestros sabios explican. No es así nomás. Hay un proceso para elevarse de un nivel a otro en el Gan Eden. Hay una interrupción en el medio para elevarse de un nivel del Gan Eden a otro nivel del Gan Eden. El Rebbe lo va a decir, ¿sí? En un minutito. Es muy rápido, pero el Rebbe lo va a explicar. Por eso yo no digo más de lo que está escrito acá. Y como está explicado también en Sha'ar HaIchov Daimuna, en la segunda parte del Tanya, en la introducción, al respecto del versículo, 7 veces cae el tzadik y se levanta. ¿Qué está diciendo? Bien. El Rebbe explica así. Si no se entiende, yo voy a explicar. Que en esta interrupción entre los diferentes niveles de Gan Eden o cuando el tzadik cae y después se levanta, hay dos asuntos acá. Primero que nada, está lo que se llama Nar Dinur. Nar Dinur es un río de fuego. Así está escrito en Kabbalah, yo qué sé, un río de fuego, en el cual las almas se sumergen cuando se elevan del Gan Eden a Tachtoin al Gan Eden a Elion, de la parte inferior de Gan Eden a la parte superior de Gan Eden. Esto es un asunto, hay un río de fuego. Ahora voy a explicar en otras palabras con las referencias que hizo el Rebbe acá. Pero el segundo asunto es, hay una columna, así está escrito, Amud, así se llama, una columna entre el Gan Eden inferior y el Gan Eden superior. No me malinterpreten, no es que yo entiendo exacto qué es todo esto, no lo vi nunca, no sé, algo que está escrito así, yo qué sé. Que a través de esa columna se elevan las Neshamois del Gan Eden a Tachton al Gan Eden a Elion, desde el Gan Eden inferior al Gan Eden superior. Stop. ¿Qué está diciendo el Rebbe? El Rebbe plantea lo siguiente. Una de las citas que hace el Rebbe acá de Sha'ar HaIchov Daimuna, la segunda parte del Tanya, el Alter Rebbe está hablando ahí del amor a Dios. Y que hay dos niveles básicamente de amor a Dios. Un nivel de amor a Dios es el que la persona desarrolla a través de su intelecto, de sus capacidades. ¿Viste? Cuanto más estudias, más pensás en Dios, más conoces de Dios, más lo querés a Dios. Buenísimo. Pero hay otro nivel, que ese nivel te lo inculcan, por así decir, cuando sos pequeño. Y viene, por así decir, dentro de vos y no se va nunca. En los momentos más críticos de la vida, más difíciles y más, no sé, challenging, qué sé yo, desafiantes de la vida, lo que te sostiene no es el cop, no es la cabeza, no es todo lo que sabés, todo lo que entendés, se fue todo al tacho. ¿Qué es lo que te sostiene? Tu esencia. Que tenés un vínculo con Dios que es inquebrantable. Esto es lo que te sostiene. Dicho de otra manera, el Alter Rebbe no lo trae, pero es clásico de cuando uno explica Sha'ar HaIchov Daimuna, la segunda parte del Tanya. Hay una historia en el Talmud de Rabbi Zeira. Rabbi Zeira nació en Babilonia y terminó estudiando en Eretz Israel. Y en Babilonia se hizo un gran, en Bovel se hizo un gran sabio, qué sé yo, y después se fue a Eretz Israel. Pero el Talmud nos cuenta que Rabbi Zeira ayunó, hay una discusión ahí de cuántos ayunos hizo, no importa si 100, si 40, lo que sea, ayunó, así está escrito, para olvidarse el Talmud Babli, para poder estudiar Talmud Yerushalmi. Rabbi Zeira vivió, peso más, peso menos, años 250, 300 de la era común, más o menos. Y de vuelta, él estudiaba en Babilonia. Y la forma de estudio de Babilonia, obviamente, era Rabbi Zeira, si no era un payaso, era un tipo, un tzadik. No le servía esa forma de estudio para estudiar en Eretz Israel. Al punto tal que tenés que, entre comillas digo, olvidártelo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Rabbi Zeira se olvidó cómo se leía Aleph Beis? No. Porque si llegás a Eretz Israel y no sabés ni Aleph Beis, no te van a dejar entrar en la yeshiva. ¿Sí? Hola, me llamo Rabbi Zeira. Ah, sí, ¿cómo se lee? No sé leer. ¿Vos sos Rabbi? ¿Qué Rabbi Zeira? Vos no existís. No, obvio que no se olvidó todo. No. El punto acá es que tenía que deshacerse de la forma de estudio, de las lógicas que se usan en Bovel, porque en Eretz Israel son diferentes. Ok, buenísimo. ¿Qué pasó con Rabbi Zeira en el momento que terminó, entre comillas, terminó de olvidarse todo y todavía no estudió la nueva forma? ¿Qué pasa con Rabbi Zeira? ¿Era un don nadie? No, era Rabbi Zeira. Entonces, ¿cómo se mantenía
su conexión, su Yiddishkeit, su rabinato, yo qué sé, si se olvidó todo lo que sabía en Babel. No, porque tiene una esencia que esto no se va. La Toira era parte de su vida, obviamente un tzadik, que estamos hablando de los gigantes de nuestra historia, ¿sí? Rabbi Zeira, Robe, Rabo, qué sé yo, eran todos personajes fuera de series, no eran rabinos así comunes, eran gente fuera de serie. Lo que quiero decir es que evidentemente acá hay dos procesos. Esto es lo que está trayendo el Rebbe, y por eso el Rebbe constantemente habla de Rotzo Beshoiv, ida y vuelta, lo mostró en la vaca roja, que la vaca roja se quema y que se mezcla con agua. Después dijo, no, en el quemado mismo, la vaca roja se quema y queda la ceniza. En el proceso mismo de quemado. Y esto se aplica a Zois Jucas a Toira. Esto es toda la Toira. En la Toira entera tenés, para arriba y para abajo, en todas las mitzvahs, por eso se llama Jucas a Toira. Y lo mismo pasa con la muerte. En la muerte tenés dos procesos. Uno que se eleva, bueno, el tipo se murió, y una cosa que queda. Y esto, obviamente, es algo positivo. ¿Qué es esa cosa positiva que queda? ¿Okay? Entonces el Rebbe lo muestra con los ejemplos clásicos de Rebbe, pero el Rebbe lo muestra con dos puntos. Punto número uno, esto que está escrito en el Zohar, ¿sí? ¿Qué sé yo? Acá dice del Tanya también, sí, pero está en el Zohar, en un montón de lugares, esta idea de el nivel más bajo de Gan Eden, el nivel más elevado de Gan Eden, y cómo subís de uno al otro. Ok. Para subir del nivel más bajo de Gan Eden al nivel más alto de Gan Eden, tiene que haber dos procesos. Proceso número uno, pasar por un río de fuego. ¿Para qué sirve esto? Anula todo lo que vos entendiste y captaste en el Gan Eden a Tachtoin, en el Gan Eden inferior, no te sirve para el Gan Eden a Elion. No sirve, vas a tener que cambiar el chip, como quien dice, cambiar la cabeza. Es como, quizás es un ejemplo malo, pero es como cuando un equipo de fútbol, después de un montón de esfuerzo, ganó un campeonato, subió a la próxima categoría. Ok, sabe que en esta categoría se juega diferente de la categoría anterior. No es lo mismo. En la cancha de Atlanta, viste, está todo el pasto todo roto y pegás un par de patadas, nadie te va a decir nada, le bajaste los dientes al otro y seguís, ¡goles! Y listo, seguimos. Ojo, porque ahora no. En primera ya no se juega más así. Se juega de otra manera, la cancha está toda finita, toda lisita y vas a tener que jugar bien. No alcanza con pegar un par de patadas y bajarle los dientes y meter gol. No. Vas a tener que jugar bien. Es otra categoría. No es solamente jugar fútbol en otro lado. No. Es otra categoría, ¿no entendiste? Se juega diferente. Lo mismo pasa con el Gan Eden a Tachton y Elion. Es verdad, es Gan Eden y percibís a Dios todo lo que quieras. Pero toda esa percepción, si vos vas con eso al próximo nivel de Gan Eden, no vas a entender nada. No vas a poder lidiar con lo que están hablando, no entendés. No entendés. Es como el tipo, es otro ejemplo nada más, de la misma cuestión. El tipo que está acostumbrado a comer pizza en la cancha y el choripán y se le cae un pedazo de chimichurri arriba de la cabeza del de abajo. Y no importa, dale, la cancha, está todo bien. Bueno, ahora te invitaron al palacio de Buckingham para comer una cena con la reina de Inglaterra, o el rey. Y mejor que vaya bien vestido y que te cuides y que no se te caiga el chimichurri en la cabeza del rey, porque se pudrió todo. Hay otro, es otra categoría, hay otra forma de comer, hay otra forma de lidiar con el mundo, con la vida, etc. Y el tenedor va de este lado y el otro tenedor, y te ponen 5 tenedores diferentes y me decís, ¿para qué sirve? Si yo como con la mano. No. Pescado con este tenedor. La ensalada con este tenedor. Y el queso con este tenedor. Bueno, así no se puede comer, es un lío. Entonces, de vuelta, ¿cómo subir del Gan Eden a Tachton? Ahora ya entendimos que hay categorías, perfecto. Lo mismo pasa con el Tzadik, acá el Rebbe cita de vuelta, de la segunda parte del Tanya, esta idea de que cuando la persona está en crisis, lo que te sostiene no es todo lo que aprendiste y sabes, nada, tómatela. Lo que te sostiene es tu vínculo con Dios, nada más. Nada, por eso hay que aprender a desarrollarlo y tenerlo a flor de piel, como quien dice. Pero bueno, una vez que entendimos que hay categorías, ahora sí, ¿cómo se pasa de una categoría a la otra? 2 procesos. Proceso número 1, río de fuego, entre comillas. Crisis, dificultad, borra todo lo que sabes. Ayuná para olvidarte del Talmud Babli. Proceso número 2, hay una columna que te eleva hacia arriba. La diferencia entre estos 2 procesos, ¿cuál es? El Rebbe explica así. El Nar Dinur, este río de fuego, representa Bitul Mohus Arishon, es la anulación de la esencia anterior. O sea, ya no podés vivir como vivías antes. En la panza de tu mamá era todo muy lindo, pero ya está, se acabó, ahora saliste. No podés seguir viviendo como en la panza de tu mamá. Si seguís viviendo así, estás medio meyuguen, estás enfermo. Tenés que aprender a vivir de otra manera.
O sea, vas a tener que respirar, vas a tener que trabajar. Antes no hacías nada. Ahora vas a tener que hacer más cosas, por lo menos. Por lo tanto, ¿por cuánto estamos hablando de un río de fuego? Perdón, ¿por cuánto estamos hablando de bitul, anulación? Esto es representado por un río de fuego, justamente. El fuego anula, cambia, quebranta, etc. Esto es proceso número 1. Ratzoi, por así decirlo, elevación. Lo que no es el caso con la columna, con la columna que une el Ganeiden Atachton, el inferior, con el superior, el asunto es una elevación. Incluirse en el nivel superior. En el caso de Rabbi Zeria sería aprender todo el Talmud Yerushalmi. Esto es elevarse. Pero, digamos, se fue al tacho con el Talmud Bavli y se elevó con el Talmud Yerushalmi. Tuvo que olvidarse de una cosa, entre comillas, el río de fuego, para incorporar otra nueva. Es lo mismo que pasa cuando un chico termina la secundaria y va a la facultad. Es otra categoría. En la secundaria está el profesor diciendo, dale, estudia, que en la facultad si no estudiás, pero moriste, ¿a quién le importa? Hay 500 pibes más, si vos no estudiás es problema tuyo. Chao. Y me saqué 0, profe, ¿viste? Para la próxima estudiá más. Chao. A nadie le importa, realmente. Y si no querés estudiar, tomátela. Hay pibes que quedaron afuera y necesitan una silla. Chao. Es otra categoría. Tenés que olvidarte de lo que era antes para incorporar cosas nuevas. ¿Puede ser como cuando Am Israel estaba en el desierto? Bueno, toda la historia de Parsha Shlach, de los espías, es esto. Queremos vivir de arriba. El man que cae del cielo, el agua de el pozo de Miriam, la nube de gloria. Está lindo así. ¿Para qué tengo que ir a Eretz Israel y trabajar? No. La guerra es como la columna de fuego. ¿Sí? Hay que pasar por eso para olvidarse de todo lo que tenías, para incorporar algo nuevo. Por eso es que este asunto se hace a través de una columna y no fuego. Se llama Amud, así se llama en los escritos, columna. Es algo positivo, por así decir. Y lo mismo podríamos decir en nuestro caso. En el futuro por venir no va a existir la muerte, porque la muerte es como el río de fuego. Es algo negativo. Pero ¿qué va a quedar de esto? Lo positivo es la elevación de la muerte, porque la elevación es similar a esta columna que te eleva. En otras palabras, ¿qué es la muerte en el futuro por venir? Elevarse de nivel, crecer. Pero para que crezcas, vas a tener que abandonar el nivel anterior. Y duele en todas las cosas de la vida. Duele. Para avanzar tenés que sacrificarte, por así decir. Es como general en toda la vida, en todas las cosas. Y si nunca te querés sacrificar, es como quien dice, mejor bueno conocido que malo por conocer, algo así. Ok. No, al revés. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Al revés. Le dije al revés. Mejor malo conocido que bueno por conocer. No sé qué es. Entonces prefiero quedarme con esto que tengo. Y bueno, sacrificate y vas a tener algo mejor. Pero no me quiero sacrificar. Ah, ok. Entonces el asunto de la muerte en el futuro por venir también va a existir como concepto. ¿Cuál es el concepto? Aprender a abandonar el nivel que tenés ahora para tener uno mejor, uno más elevado. Es una muerte, entre comillas, del nivel anterior. Es el mismo concepto. Pero al final es la única forma de crecer. Es como decía vos, cortame el cordón umbilical. Sí, es la única forma de crecer, flaco. Si no vas a estar ahí colgando toda tu vida. No se puede. No se puede. Y que así sea para nosotros, rápido en nuestros días, literalmente. Al Rebbe no le debe haber llevado más de 5 minutos decir todo el Maimar. Esa es la verdad. Cuando uno escucha las grabaciones de Maimar se da cuenta. Algunos largos y otros que esto no debe haber llevado más de entre 5 y 10 minutos. Máximo, no 10. Es imposible. Y el Rebbe hablaba relativamente rápido, entonces todos estos conceptos uno atrás del otro, sí. Pero me parece muy interesante todo este concepto de que, punto número 1, Hakika, el mundo entero está grabado con Torah y Mitzvot. El universo entero, literalmente. El Rebbe lo repitió varias veces. Kola Olam Kulai. Todo el mundo entero está grabado. Porque cuando Dios entregó la Torah, grabó la Torah en todos lados. Ok, ¿vivís en ese nivel o no? Ese ya es tu elección y es tu problema, andá y trabajá. Pero no vengas a decir, el mundo me impide cumplir Torah y Mitzvot. No existe. El mundo me impide vivir y expresar Toira y lo que está diciendo el Rebbe, que todos mis asuntos de la vida sean Toira. No existe, no te impide nada. El mundo fue grabado para que vos vivas de esa forma, que la Toira sea grabada en vos y que vos expreses Toira.
Está preparado el mundo para eso. Ahora depende de vos. Y, por el otro lado, todo el asunto de Ratzo Beshoif. Ida y vuelta, y esta idea de ver incluso en lo negativo. Por eso el Rebbe, así lo entiendo yo por lo menos, explicó, de vuelta, en mitzvahs tenés mitzvot positivas y mitzvot negativas. Uno es Ratzo y el otro es Shoif. En la paraduma, en la vaca roja, tenés quemado y el agua mezclado con agua viva. Ratzo Beshoif. Qué lindo. Sí, pero en el quemado, ahí es donde entra la muerte. En el quemado también hay algo positivo. Ahí también tenés dos niveles. Ah, ¿en serio? Sí, claro. Se quema la vaca, queda la ceniza. Ah, entré en crisis, salí ganando. Sí, pero tuviste que pasar por la crisis. Pasé por el río de fuego. Sí, pero ahora está la columna. Me olvidé todo el Talmud Babli. Sí, pero ahora está sentado en Yerushalmi, es otro nivel. Cuando